voy a un mensaje que tiene como título El misterio del amor. Toque el que está a su lado y dígale: el misterio del amor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 versículo 21 y versículo 22. 1 Corintios capítulo 15 versículo 21, versículo 22. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Voy a repetir el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Amén. Vamos a leer también la palabra de Dios. Romanos capítulo 8 versículo 32. Romanos capítulo 8 versículo 32. Romanos capítulo 8 versículo 32. ¿Está allí? Dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Puede sentarse. A su nombre. Dios en estos últimos tiempos, en estos últimos años, de mi vida y de ministerio, una de las cosas que Dios empezó a tratar conmigo fue para mostrarme y revelarme su amor. Y el Espíritu Santo me decía: voy a predicar de una forma que no, lo que pasa es que en Colombia nosotros decimos fuego, uno se mueve para allá y para acá. Pero el Espíritu Santo me dijo: quiero que le predique de una manera, o sea, que ellos entiendan, que ellos comprendan. Porque si yo le predico a usted y usted no entiende lo que yo le estoy predicando, entonces perdimos el tiempo aquí. Porque por el oír la palabra es que viene ¿qué? La fe. Amén. Amén. Entonces, Dios en estos últimos años de ministerio ha venido tratando conmigo en esto. Yo me acuerdo que en el medio de la pandemia yo estaba pasando por un momento difícil. Levante la mano los que han pasado por momentos difíciles aquí. Yo estaba pasando por un momento fuerte, difícil, pero difícil, que ningún hombre quisiera pasar. Y yo me acuerdo que una madrugada yo estaba en el cuarto y me desperté con un fuego que no soportaba, y me salí del cuarto y me tiré de rodillas en los muebles. Cuando yo me tiro de rodillas en el lugar que yo estaba, entonces escucho que me dicen en el oído: el misterio del amor. Y empezó Dios a hablarme y a explicarme como cuando usted tiene un niño y se sienta a explicarle. Y empezó Dios a explicarme: esto es por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Y ese mensaje yo quiero dárselo a usted, porque Dios me dijo: así como yo te traté contigo y te mostré mi amor, ve y muéstraselo también a quién, a ellos. Amén. Entonces, el misterio del amor. Si ustedes ven que el último versículo que que leímos aquí, de Romanos capítulo 8 versículo 32, que dice: el que no escatimó. Hay una Biblia, una traducción de una Biblia que dice, no dice el que no escatimó, dice el que no perdonó. Cuando yo leí esa traducción, no dice el que no escatimó, sino el que no perdonó a su único hijo, sino que lo entregó ¿por quién? Por nosotros. Entonces yo me hice una pregunta: ¿y de qué Dios tenía que perdonarle a Cristo cuando Cristo nunca había pecado y Cristo nunca pecó? ¿Y por qué dice que Dios no lo perdonó? Está aquí. Entonces yo me hago la pregunta y yo mismo me pregunto: el que no perdonó. Entonces cuando yo me estoy haciendo la pregunta, entonces el Señor me lleva a Juan, donde encontró a la mujer en pleno acto de ¿qué? De adulterio. A Lucas capítulo 8 versículo 3, la mujer que la hallaron en pleno acto de ¿qué? De adulterio. Lucas 8:3.
Entonces, cuando Dios me lleva allá, me enfrenta con algo y estoy analizando algo, y es que a esta mujer la llevaron delante de Cristo porque estaba en pleno acto de ¿qué? De adulterio. En pleno acto de adulterio. O sea, lo que llevaron la mujer delante de Cristo, a ellos no le interesaba el pecado de la mujer. A ellos le interesaba era la decisión que Cristo iba a tomar para ver si por medio de eso la iban a matar. A ellos jamás le importó el pecado de la mujer, porque esa mujer no pecó sola, esa mujer pecó con otra persona. Diga, para que haya pecado de adulterio se necesitan ¿cuánto? Se necesitan dos. Le hago una pregunta a la iglesia: ¿y dónde estaba el hombre? ¿Por qué llevaron a la mujer y al hombre que hallaron en pleno acto de adulterio no lo llevaron? Está aquí. Porque a ellos no les interesaba ese pecado. Ellos lo que querían era condenar a Cristo para ver si Cristo daba una mala respuesta. Porque en Israel habían dos leyes. Diga, la ley de Moisés y la ley de los romanos. Porque Israel estaba bajo el imperio ¿de quién? De Roma. Entonces, si Cristo da una mala sentencia, entonces lo acusan por la ley de Moisés o lo acusan por la ley de quién? De los romanos. Entonces, por eso es que Cristo dijo: el que no haya pecado, tire la primera ¿qué? Piedra. Porque Cristo sabía la intención. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia se deja llevar de palabras bonitas, pero no está viendo la intención. Hay gente que te van a hablar palabras bonitas, pero detrás de esa palabra bonita hay una mala intención. No todo el que llega a ti con palabra bonita y que sabe Biblia va con una buena intención. Hay personas que van a usar la misma palabra y la van a manipular a su favor. ¿Para qué? Para destruirte. Yo, si fuera usted, estuviera aplaudiendo a papá Dios. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Entonces, Cristo conocía el corazón de los hombres. Y como Cristo conocía el corazón, Cristo conoció la intención con la cual llevaron a aquella mujer. ¿Delante de quién? Delante de él. Entonces Cristo dijo: yo ya sé. A ustedes no les importa el pecado de ella. Ustedes están usando el pecado de ella para ver si yo doy una mala información para quitarme la vida. Entonces Cristo le dijo: si ustedes, ninguno de ustedes no ha pecado, tire la primera ¿qué? Piedra. Entonces dice que su conciencia lo empezó a acusar y todos tiraron la piedra. ¿Dónde? Todos tiraron la piedra. ¿Dónde? En el suelo. Y dice que los más viejos fueron los primeros que se fueron, y luego los jóvenes, porque los más adultos eran los maestros de los más jóvenes que estaban allí. ¿Por qué? Porque yo puedo darle una mala información a usted y usted se convierte en mi discípulo, y si yo le estoy dando una mala información, le estoy revelando mi mal comportamiento, ya usted no se va a parecer a Cristo, sino que se va a parecer a quién, a mí. O sea que los jóvenes que estaban ahí no se parecían a la ley de Moisés, sino a quién, a sus malos maestros que tenían ahí. Yo no sé cuántos están aquí. Entonces en la iglesia, cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de aquí, estoy hablando porque la iglesia es universal. En la iglesia, hermano, la gente se parece más al predicador que a Cristo. Ay, Shamaya. Si el predicador le gusta competir, él también compite, porque esa palabra te la inspira a ti, pero no te pareces a Cristo. Entonces necesitamos que Dios levante predicadores que nos muestre a Cristo y que no se muestren ellos. Denle un aplauso a papá Dios. La Biblia dice que nosotros fuimos llamados a mostrar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Dile que está a tu lado: no fuiste llamado a mostrarte tú, sino a mostrar a Cristo. ¡A Cristo! ¡Aló! Entonces, esa persona jamás le interesaba la ley. A ellos le interesaba era su bolsillo. Mucha gente por los bolsillos han cambiado el evangelio. Wow. Yo, ¿por qué veo a la gente como seria aquí? ¿Está aquí? Cuando Cristo pisó la tierra,
que vino en condición de hombre, también encontró ese tipo de gente que amaba más su bolsillo que predicar la verdad. Y uno de ellos eran los fariseos. Los seguidores más firmes de Cristo eran los fariseos. Donde Cristo estaba, allá se metían. Si Dios te llamó a ti y tú portas un ministerio poderoso y que muestra a Cristo, los fariseos de este tiempo te van a perseguir. Y donde tú te metas, allá te van a seguir. No para aplaudirte, sino para hacerte la guerra. ¿Por qué? Porque la prédica tuya le daña su negocio. A su nombre. Está aquí en este lugar. Y me llama la atención que Cristo, cuando le dice que si ellos no han pecado, que tienen la primera piedra, ellos se van. Y cuando ellos se van, ahora los acusadores se fueron. Diga, los acusadores se fueron. Ahora la pecadora se quedó de tú a tú con Cristo, como decimos allá en Colombia. O sea, solitica con Cristo. Cuando Cristo vio que ella se fue, ellos se fueron, entonces Cristo levanta la mirada y le dice: ¿y dónde están los que te acusaban? Ella le dice: se fueron. Porque la mujer estaba esperando que Cristo le diera una sentencia. Y Cristo le dijo: si ellos no lo hicieron, yo tampoco. Vete y no lo hagas más. Ella se quedó allí esperando una sentencia. Y lo que Cristo le dio fue, diga, Gedulá. Diga, Gedulá. Le dio misericordia. ¿Por qué? Porque Cristo era la ley. Y si Cristo quería, la sentenciaba, porque la ley que estaba escrito en el papel era Cristo. Y Cristo estaba cumpliendo la ley al pie de la letra. Y él tenía autoridad de sentenciarla. Pero él dijo: no la sentencio, sino que le extiendo misericordia. La mayoría de nosotros hemos violado muchas veces los mandamientos de Dios y somos dignos de muerte, pero como la misericordia de Dios es más grande que tu error, Dios te tiende misericordia y dice: no va a morir, sino que lo resucito, sino que Macaya lo levanto. Todos los que estamos aquí estamos por misericordia, porque todos los que estamos aquí todos los días violamos la palabra de Dios. Dile que está a tu lado: tú no estás aquí por tu bonita cara, tú estás aquí porque Dios tuvo misericordia de usted. Ahora, ¿qué significa la palabra misericordia? La palabra misericordia viene de la palabra Gedulá, que significa que es el deseo vivo que una persona tiene de querer compartir las cosas buenas que tiene con una persona que no se la merece. O sea, cuando Dios permite que usted y yo amanezcamos vivos, es porque Él compartió su salvación y su misericordia y su amor. ¿Con quién? Con nosotros. Pero hay otros que se acostaron contigo, pero hoy los van a enterrar, porque Dios le quitó la misericordia y se la dio a ti. Por eso no estamos en la tierra por nuestra fuerza, estamos en la tierra porque Él tuvo misericordia de nosotros. Y yo le estoy hablando esta palabra porque yo estoy viendo en este momento una visión y estoy viendo un personaje de vestidura blanca. El hombre que tiene usted es de no sé cómo le dicen acá, suéter negro. El Señor me está diciendo: tú estás vivo por misericordia, porque te libré una y otra vez de las manos del diablo y de las manos del hombre, y estás aquí por misericordia. Está aquí. Yo no lo conozco a usted, pero estoy viendo ese hombre de vestidura blanca y me está diciendo: profetízale y dile a él que él sabe de dónde yo lo he levantado. Yo te guardé, yo te he cuidado, aún de accidente te he guardado, Ucatamacaya, aún de las manos del hombre. Y Dios me está diciendo: usted era para que me amara más fuerte, dice Dios, porque he tenido misericordia con usted. A muchos que usted conoce hoy en día están enterrados, pero usted está vivo. No lo conozco, pero el hombre que anda conmigo sí lo conoce usted. ¿Está aquí en este lugar? Denle un aplauso al Señor. Dile que está a tu lado: Dios me está hablando. Diga: Dios me está hablando. Y le dijo: vete y no peques más. Aquí que está el problema. Él no la perdonó solamente, sino que le dijo: vete y no lo vuelvas a hacer. El problema está
es que Dios nos perdona y nos dice vete y no lo vuelvas a hacer, y volvemos y lo hacemos. ¿Está aquí? Por eso, dígale que está a tu lado, el perdón es una cosa y la restauración es otra. Hay personas que recibieron perdón, pero no han sido restaurados todavía. Porque la restauración empieza por el perdón. Dios te perdona para que tú te sometas a restauración. Entonces hay gente que cogen este versículo y lo manipulan a su manera, pecan y dicen, no, Dios tuvo misericordia con la mujer que hallaron en pleno acto adulterio, así que yo pequé y Dios también tiene misericordia conmigo. Sí, Él no te mató, te perdonó, pero para usted caminar en santidad tiene que someterse a un proceso de purificación y de restauración, porque si no, Dios te perdona y te perdona ahora y vuelve tú y caes. Dios te perdona y vuelve tú caes, porque no ha sido restaurado. Por eso Cristo le dijo, vete y no lo vuelvas a hacer. Le está diciendo, vaya y restáurese, porque si no, va a volver a hacer lo mismo. ¿Está aquí? A su nombre. A su nombre. Entonces, escucha esto. Cuando yo llego a esta parte, que Jesús perdona a esta mujer, Dios me dice, ¿dónde está el pecado de la mujer? O sea, ¿dónde está? Y Dios me dijo, ¿quedó en el aire? Yo, ¿cómo así? Y ahí me dijo, no, quedó en el aire. Me dijo, cuando Cristo la perdonó, era porque esta mujer tenía un pecado, diga, pecado de muerte. En la ley había varias clases de pecado. Había una clase de pecado que era pecado de ¿qué? De muerte. Y había una clase de pecado que era pecado de latigazo. ¿Pecado de qué? Deuteronomio versículo 25, del 2 al 3, ahí le habla. Ahí le habla de los latigazos que son 40, que no le den más de 40, perdón, que no le den más de 40 latigazos a tu hermano cuando peque. ¿Para qué? Para que él no se sienta agraviado. Entonces, había unos pecados que no eran de muerte, sino que eran de latigazo. Ahora, le hago una pregunta a la iglesia. ¿El pecado que cometió esta mujer era de latigazo o de muerte? Porque a los adúlteros no le daban latigazo, sino que lo mataban a piedra. O sea que el pecado que esta mujer cometió era un pecado de ¿qué? De muerte. Entonces cuando Cristo le dice vete y no peques más, y no la mata, entonces lo que Cristo hizo fue quitarle el pecado de ella y montárselo a él encima, para que ella quedara libre y a él lo mataran por culpa de ella. La iglesia no está aquí. Ay, Dios mío. Por eso le estoy hablando del misterio de ¿qué? Del amor. Lo que Cristo dijo fue, mujer, tú eres digno de muerte por la ley, pero espérate, la ley habla de mí, que yo venía a la humanidad a morir por ustedes. Entonces yo voy a hacer algo. Tráeme tu pecado de adulterio, yo me lo monto encima. Ahora tú quedas en vida y a mí me van a matar por culpa de tu pecado, porque tu pecado no es de latigazo, sino de ¿qué? De muerte. Entonces Cristo dijo, espérate, te voy a demostrar que aunque estás en pecado, yo te amo tanto que doy mi vida y a ti te dejo libre en vida y a mí me maten. Eso se llama amor. Yo siento a Dios aquí. ¿Está aquí? Escúcheme, estos días Dios me ministraba algo, y era que el evangelio ha salvado a los evangélicos, pero muchos evangélicos no conocen el evangelio que los salvó. Porque usted va a muchos lugares, mi hermano, y usted lo que se ve es creyendo que el evangelio es trapo, que es ropa, y el amor lo han tirado a un lado. El amor de Dios lo han tirado a un lado. Cambiamos el amor de Dios por las cosas superficiales. ¿Está aquí en este lugar? Y estamos viendo aquí que Cristo lo que hizo fue un cambio. Diga intercambio. Diga intercambio. ¿Cómo así que intercambio? Diga ahora imputación. El pecado que Adán cometió fue un pecado que se llama pecado de imputación. ¿Y cuál es el pecado de imputación? Que Adán peca y él su pecado se lo pasó a toda la especie ¿qué?
humana. Entonces, ¿qué dice la Biblia? En 1 Corintios 15, 21, 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de ¿quién? De los muertos. O sea, un hombre imputó los pecados de él a la especie humana, y la paga del pecado era ¿qué? Muerte. Entonces Cristo dijo, espérate, especie humana, a usted Adán le trasladó su pecado, ahora usted especie humana, trasládeme su pecado a mí, para que ustedes queden vivos y a mí me maten, y en la vida mía y en la muerte mía y en la resurrección mía, ustedes que tengan vida eterna. O sea, Cristo lo que hizo fue coger tu peso que te agobiaba y quitártelo a ti y montárselo él, para que tú quedaras libre y a él lo mataran. Fue un intercambio. La iglesia hoy en día no valoramos el sacrificio de Cristo. ¿Sabe por qué no lo valoramos? Porque no hemos entendido ese sacrificio tan poderoso. La gente solamente dice, Cristo murió en la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario ya. Pero si tú profundizas, ¿qué lo provocó a él a hacer tal cosa y cómo lo hizo? Entonces tú vas a llorar. ¿Cuántos quieren que le revele el misterio? ¿Cuántos quieren misterio? Dile que está a tu lado, pecado de imputación. ¿Cuál era el pecado de imputación según la ley? Cuando una persona pecaba, a esa persona dice que traían un animal y la persona colocaba la mano en el animal y todo el pecado de la persona se le trasladaba al animal, y a ese animal lo mandaban errante al desierto. Entonces lo que la gente no entiende es que ese animal simbolizaba el Cristo que iba a ser también crucificado por nuestro pecado. Entonces, cuando Cristo vino aquí a la tierra, toda la especie humana puso su mano en él, y los pecados de la especie humana se le pasaron ¿a quién? A Cristo. Por eso que Pablo dice, no imponga tu mano con ligereza, para que no participe en pecado de otro. ¿Por qué? Porque si esa persona está en pecado y tú le pones la mano, los pecados de ella se te pasan a ti. ¿Sí está entendiendo? A su nombre. Entonces, cuando tú le impones la mano a una persona, o tú le pasas tu pecado o tu mala elegida, o ella también te la traslada a ti. Por eso es que Pablo le dijo a Timoteo, tenga cuidado, no imponga sus manos con ligereza, para que no participe en pecado ajeno. Cristo participó de los pecados ¿de quién? De nosotros. Porque nosotros impusimos nuestras manos sobre él, y el pecado de nosotros se lo trasladamos a su cuerpo, y por culpa de nuestro pecado Dios lo halló culpable. Y aquí es que está el misterio. La gente dice, Cristo murió, pero Cristo no era culpable. Cristo era culpable en la carne, porque en la carne de él estaba nuestro pecado, y por eso Dios le cerró el cielo. Porque cuando Dios lo vio en la cruz, lo vio como un adúltero. ¿Por qué? No es que Cristo cometió adulterio, sino que el adulterio de nosotros estaba en Cristo, no en su alma y en su espíritu, sino en su cuerpo. Porque el alma y el espíritu de Cristo no fueron contaminadas, solamente fue el cuerpo. Por eso dice que destruyó con la misma muerte, y en nuestro cuerpo destruyó ¿qué? La muerte. Con la misma muerte destruyó la muerte. Ay, Dios mío. La iglesia, ¿dónde está? La iglesia, con lo mismo que el diablo te haga, eso mismo Dios va a usar para avergonzarlo a él y a ti exaltarte. Con el mismo chisme que te levantan, eso mismo Dios va a usar para humillar al chismoso y a ti levantarte. Dios no usó otra cosa, usó la misma muerte para destruir a la muerte. Si está aquí, a su nombre, a su nombre. Yo le hago una pregunta a los que están aquí. ¿Cuántos de los que están aquí son capaces de colocar su vida ahí, para que toda la iglesia ponga sus manos sobre él, y los pecados de adulterio y chisme se le pasen a él, y a él lo maten, para que la iglesia quede libre? ¿Está aquí? A su nombre. El apóstol Pablo dijo, yo soy capaz de hacer eso. Si hubiera algo que yo tendría que hacer para que ustedes fueran perfeccionados en Cristo, dijo Pablo, yo lo haría. Eso no lo hace todo el mundo. Eso lo hace alguien que conoce la palabra amor. Y por eso Cristo
no tiene amor, Él es el amor, y por amor Él lo hizo, porque Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. De tal, la palabra de tal explica o denota una expresión que quiere decir o notar de que la profundidad con que Dios amó a la especie humana, que aunque la especie humana era una desgraciada y estaba en delito y en pecado, Dios dijo: no se merece mi amor, pero se lo voy a dar gratis. Nadie de lo que está aquí se ha ganado nada, Dios te lo dio gratis. Dile que está a tu lado: no te creas lo último, que esa gracia o es gratis que te la dieron. Así es, hombre. La vida te la dieron gratis. La salvación fue gratis. No es por lo que tú hagas, sino porque a Dios le dé su regalada gana a salvarte. Al que Él quiere lo manda al infierno, y al que Él quiere lo salva. Pero le traigo noticia. Dijo: mando al diablo y al demonio al infierno, pero a ella y a él le doy una oportunidad y lo salvo y lo convierto en mi hijo. Esa es la envidia del diablo, que el misterio del amor a él lo mandó al infierno, pero el misterio del amor a nosotros lo salvó. Porque el diablo no puede llamar a Dios Padre, pero nosotros tenemos el privilegio de llamarlo Padre, porque la sangre cayó sobre nosotros. La sangre no cayó sobre el diablo, cayó sobre usted y sobre mí. Está aquí, dile que está a tu lado: yo no soy cualquier cosa. Cuando los demonios te digan que tú no sirves, dile: demonio asqueroso, tú eres el que no sirve, porque la sangre cayó sobre mí, pero sobre ti no, jamás calla. Sobre usted no. Toque que está a tu lado y dile: tengo sangre. Dile: yo porto sangre, y no cualquiera. Cayó la sangre más limpia y más pura, la de Jesucristo, sobre mí. Usted no puede tener plata y no puede tener oro, pero desde que la sangre de Cristo caiga sobre usted, usted es rico y es millonario. ¿Por qué? Porque esa sangre te salva, y allá arriba, el oro que se pelea acá, allá arriba tú lo vas a pisotear. Ay, Dios mío. La riqueza más grande del hombre no es tener plata, es tener sangre. La sangre de Cristo, porque esa sangre te va a llevar a la nueva Jerusalén, donde las calles son de oro. Entonces los ricos se matan aquí por el oro, pero la sangre te dice: yo te voy a colocar allá arriba a pisotear lo que los ricos acá se matan por el oro, porque las calles van a ser de oro. Dile que está a tu lado: tú eres rico. Dale un aplauso, Señor. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? A su nombre. Voy a dejarlo con ganas de que digan: quiero que predique más. A su nombre. Denle un aplauso a Papá Dios. Dígale: el misterio del amor. Diga: el misterio del amor. Mira, escucha lo que le voy a decir. Es imposible que una persona que no se involucre en tu caída te levante. Pregúnteme por qué. Voy a repetírselo. Es imposible que una persona que no se involucre en tu caída que te levante. Porque para Cristo levantarnos nosotros, se involucró en nuestro pecado. Pastor, ¿cómo así? Por eso es que Cristo, cuando veía a una persona, una madre viuda que estaba a punto de enterrar a su único hijo, dice que él era movido ¿a qué? A compasión. La palabra compasión significa colocarse en la posición del que está sufriendo. Cristo, para ayudarnos a nosotros, Cristo dijo: la única manera de yo entenderlo a ellos es bajarme de mi condición de Dios y colocarme en la condición de ellos. Está aquí. Entonces la iglesia o los hermanos, cuando te ven caído, no se quieren bajar en la posición tuya, sino que te quieren es acusar. Y Cristo te dice: cuando vea a un caído,
bájate de tu posición y ponte en la posición de Él para que tú lo levantes. ¿Por qué, Cristo? Porque yo hice lo mismo contigo. Yo era Dios y me bajé en la posición de Dios y vine en la posición de humano y vine en la posición de hombre, y estando en la posición de hombre, entonces fui humillado y enterrado aquí en este lugar y luego resucitado. ¿Para qué? Para que en mi resurrección ustedes tuvieran salvación. La única forma o el único método que Cristo usó para salvarnos a nosotros fue bajándose de ser como Dios y poniéndose en la posición de nosotros. Filipenses capítulo 2, capítulo 5, versículo 2, porque la iglesia lo ve como, pero ¿qué locura que está diciendo él? Filipenses capítulo 5, versículo 2. Alguien que lo lea. Filipenses capítulo 5, versículo 2 hacia adelante. ¿Qué dice? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que aún siendo ¿qué? Forma de Dios, no se puede ser igual a Dios como cosas que aferrar, ¿Sino qué? sino que se despojó a sí mismo, ¿Se despojó qué? a sí mismo, Viniendo en condición, de siervo, hecho semejante a los hecho semejante a quién, hombres, y estando en la semejanza de hombre, se humilló a sí mismo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte de qué, y Dios que lo exaltó, dándole un nombre. es sobre todo nombre. Entonces la única forma de él darnos vida fue bajándose de la posición de Dios y colocándose en la posición de quién, de nosotros los hombres, para él levantarnos. Por eso es difícil que tú levantes a tu hermano creyéndote una santurrona. Bájate de su santidad y ponte en la posición de él para levantarlo, porque Cristo era la máxima santidad y se bajó de esa posición grandota y se puso en la posición de bajeza, que era la posición suya y la mía. ¿Estamos aquí? A su nombre. A su nombre. Dile que está a tu lado. Aunque no te guste, te mandan a ti y a mí a que yo dé la vida por ti y que tú des la vida por mí. La Biblia dice que así como Cristo dio la vida por nosotros, nosotros también demos la vida por nuestros hermanos. Porque en la iglesia hay tanto odio, en la iglesia hay tanta pelea, que la gente no quiere saber de su hermano. La Biblia lo llama homicida, porque el que no ama a su hermano es un homicida. Porque Cristo murió por amor. ¿Y usted sabe qué significa la palabra amor? La palabra amor viene de una palabrita hebrea, Ahava, que significa yo doy. Eso significa amor, yo doy. Por eso cuando la Biblia dice, que la pastora estaba leyendo, que dice la escritura, que el que Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. O sea, lo que está diciendo es que Dios le da al dador alegre. Ay, Dios mío. La iglesia no entendió que cuando tú das una ofrenda con alegría, entonces dice Dios, yo lo amo, yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy, yo le doy. Eso significa amor. Dar. Dar. Dios te dio salvación. Dios te dio salvación. Dios te dio perdón. Te da misericordia. Te perdona todos los días. Eso se llama amor. Porque el que tiene amor da lo mejor que él tiene. Y por eso Dios dio lo mejor que tenía. ¿Y quién era? Su único hijo. ¿Por qué? Porque dijo, a ellos los amo. Y por eso les voy a dar a mi único hijo. El pastor, ¿qué es el núcleo del evangelio? El núcleo del evangelio es ¿qué? El dar. Porque si amor significa dar, ¿cuál es el núcleo del evangelio? Dar. Por eso la Biblia dice, el que no ama no conocía a Dios, porque Dios es ¿qué? O sea, Dios es dar, Dios es dar, Dios es dar. Por eso Dios, hermano, Dios todos los días quiere darle cosas buenas a los hombres. Aún a los que tienen armas y andan matando por ahí, le quiere dar salvación, le quiere dar salvación. Porque Dios es dar, eso es Dios, dar. Por eso los evangélicos no podemos ser mezquinos. Tenemos que tener la actitud de Dios, dar, dar, dar. Y cuando la gente dice dar, se refiere a ofrenda. La ofrenda más poderosa que usted puede darle a Dios no es el diezmo. La ofrenda más poderosa que usted puede darle a Dios es el sometimiento a sus mandamientos. Yo porque veo a la gente como serio. La ofrenda hace parte de la obediencia.
El diezmo hace parte de la obediencia. Por eso la mayor ofrenda no es el diezmo y la ofrenda. La mayor ofrenda es el sometimiento. Porque cuando yo amo a Dios me someto a diezmar, a ofrendar, a obedecerle. ¿Te estás dando cuenta? ¡Aló! ¿Están aquí? ¿Sí están entendiendo? ¿Sí están entendiendo? Dile que está a tu lado. Es el mismo evangelio. Pero lo que pasa es que él habla sabiduría y misterio con lo que han alcanzado, ¿qué? Madurez. El apóstol Pablo dijo: yo hablo sabiduría y misterio con lo que han alcanzado madurez. Y la palabra madurez, pregúntame qué significa. Pregúnteme. Significa perfección. Pablo está diciendo: yo no pierdo mi tiempo hablando con gente que no ha alcanzado perfección. Con lo que alcance perfección, así yo le revelo el reino. ¿Tú sabes por qué tú no conoces a Dios en dimensiones? Porque tú no has alcanzado perfección. Todavía estás enano. Escucha esto, lo que le está pasando a la iglesia. Cristo, para salvarnos, no nos subió a nosotros, Él bajó. ¿Qué hizo Cristo para salvarnos a nosotros? No subió. No nos subió a nosotros, bajó. Para Dios entregarle la ley al pueblo de Israel, ¿usted sabe qué hizo? Dios hizo que Moisés subiera al monte y luego Dios descendió al monte. ¿Por qué? Porque para Dios hablar contigo, Él te sube y luego Él se baja, porque Dios es tan grande que tú no puedes alcanzarlo. Hay gente que no está aquí entendiendo esto. Hay gente que dice: Señor, te quiero ver. Dice Dios: sube para que yo baje, porque si yo te subo y no bajo, te mato, porque yo soy demasiado grande. Por eso es que el ser humano usó todos los métodos para alcanzar a Dios, pero nunca pudo alcanzar. La iglesia católica, los cuadros, la Virgen María, usó la brujería, todas esas cosas eran métodos que ellos usaron para alcanzar a Dios, pero como Dios era tan grande, nunca pudieron alcanzarlo. Entonces dijo Dios: la única forma de ellos alcanzarme a mí es que yo los alcance a ellos primero. ¿Y cómo es? Bajando a mi hijo en forma de Dios. Está aquí. Bajando a mi hijo, que en él está toda mi esencia. ¿Para qué? Para que cuando él baje, a través de la sangre de él, ellos me puedan alcanzar, porque yo los alcancé primero. Ay, Dios mío. Está aquí. Está aquí. Bueno, se lo voy a terminar aquí, porque yo veo hay gente aquí que como que no está entendiendo. Escuche esto. Escuche. Nunca diga que usted llegó al evangelio. Usted no llegó al evangelio. El evangelio es tan grande y tan inmenso que usted no puede alcanzar el evangelio. El evangelio fue el que te alcanzó a ti. Hay gente que le pregunta: ¿y a los cuántos años llegaste al evangelio? A los 20, a los 15. Mentira, usted no llegó al evangelio, porque el evangelio es tan altísimo que usted no puede alcanzarlo. El único que puede alcanzarlo usted es el evangelio. Por eso la Biblia dice: nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae para que el Hijo lo salve. ¿Te das cuenta? Nadie llega a este camino por su fuerza, porque Dios es tan grande que, gloria a su nombre, que usted no lo puede alcanzar. Por eso dijo Dios: la única forma de yo salvarlo es yo bajándome para yo alcanzarlo a ellos. Dile que está a tu lado: tú no alcanzaste a Dios, Dios te alcanzó a ti. Eso se llama amor, porque no había método de alcanzarlo a él. Él dijo: yo los voy a alcanzar a ellos. Denle un aplauso, papá. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Hay muchas personas que quieren ser como tú, que quieren estar en la posición de salvación que tú estás. Y ellos dicen: pero ¿por qué a ella? Yo no. Hay personas que un hombre un día me vio y me dijo: yo quisiera ser un predicador como usted, pero no puedo, porque esto no es para el que quiere ni para el que corre. Esto es para que Dios tenga misericordia. Y dile que está a tu lado: Dios tuvo misericordia de ti. Es más, el evangelio no lo entiende el que quiere, el evangelio lo entiende el que Dios quiera. Por eso había un grupito y donde Pablo estaba predicando, y había una mujer llamada, ¿cómo se llama esa mujer? Voy a ver si usted lee en Biblia. ¿Cómo se llamaba? Lidia. Y dice que Pablo estaba predicando el evangelio y ellos estaban ahí, pero ellos no estaban entendiendo. Y dice que Dios le abrió el corazón ¿a quién?
a Lidia para que entendiera la palabra, y ahí ella se convirtió. Porque escúchame, el evangelio no lo entiende el que lee la palabra, sino el que Dios quiere revelárselo. Porque el evangelio no se estudia solamente, el evangelio es una revelación. Por eso, escúchame, usted puede estudiar mucha teología, pero por medio de la teología no vas a conocer a Dios a menos que Dios se te quiera revelar. Ay, Dios. Dile que está a tu lado. Dile que está a tu lado. El Señor te ama demasiado, que tú no merecías conocerlo, y Él se te reveló. Por eso Cristo dijo: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y al que el Hijo se lo quiera revelar. Está diciendo: yo no se lo revelo a todo el mundo, se lo revelo al que yo quiera. Y tú estás en ese grupo de lo que Dios quiso revelársele. Tú estás en ese grupo y por eso estás aquí. Todos los que estamos aquí deberíamos de vivir agradecidos con Dios, que Dios no se le revela a todo el mundo. Y el día que te iban a matar, Dios se te reveló. El día que te iba a colocar la huasca para ahorcarte y quitarte la vida, ese día Dios se te reveló. El día que andabas prostituyéndote, Dios se te reveló y te dijo: vas a ser mi hija. El día que tuvo un carro a punto de matarte, Dios se te reveló. Entonces a otros no los dejó que el diablo los matara, pero dijo, cuando el diablo buscó tocarte, te dijo: para, intocable. Ay, Dios mío. Aquí hay gente que son intocables, que aunque no han llegado al evangelio, son intocables, porque están en el plan de salvación. El que está en el plan de salvación, Satanás no podrá tocarlo. Levante la mano los que tienen hijos aquí. Levante la mano. Si tú creíste, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu bendita casa. Así que dile al diablo: mis hijos no los vas a tocar, porque mis hijos le pertenecen al que me salvó, y si Él me salvó a mí, va a salvar también a mis hijos. ¿Cuántos lo creen? Porque es palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo tú, y será salva tu bendita casa. ¿Está aquí? Y escucha esta enseñanza tan bonita. En mi país, en el pueblo que yo estoy, en el municipio que yo estoy, hay una doctrina muy errada que presentan a Cristo mal. Tú puedes presentar a Cristo de la manera correcta o de la manera ¿cómo? Y la iglesia está presentando a Cristo de una manera incorrecta. Pregúnteme cómo. Esta es la manera correcta, incorrecta. Ven a Cristo para que Cristo te prospere el negocio. Si el negocio está caído, Cristo te lo va a levantar. Es una mala presentación de Cristo, porque Cristo nunca se presentó como Salvador para salvar tus bienes materiales. Él se presentó como Salvador para salvarte a ti. Ay. Entonces, ¿cómo tú me vas a presentar a un Cristo que salva para que me salve mis bienes, cuando mis bienes son añadidura? Cristo lo que quiere es que nosotros digamos: ven a Cristo porque Él quiere salvarte. Y otra mala doctrina es: ven a Cristo para que Él transforme tu marido. Cristo dice: no, a tu marido no, a ti que quiero transformarte. Pastor, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo, cuando el carcelero le pregunta: ¿y qué tengo que hacer para ser salvo?, le dijo: cree en el Señor Jesucristo, tú y después tu casa. ¿Y Dios qué? ¿Salvará qué? Te salvará a ti y a tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú. Él no le dijo: cree en el Señor Jesucristo y voy a salvar a tus hijos y voy a transformar a tu mujer. No. Él le dijo: tú. Entonces el problema es que hay mujeres que quieren llegar, es para que Dios cambie a su marido, pero ellas están destruidas por dentro. Dice Dios: a ti es que te quiero transformar para quitarte el peso que tienes. Y si yo quiero, lo transformo a Él o lo quito. Y te doy a alguien conforme a mi voluntad. El problema es que usted quiere es que sea a su voluntad, no a la voluntad de Dios. Mira. Ay, Dios mío. A su nombre. Varón de Dios,
ore por mí para que Dios salve a mi marido. Y dice Dios, a él no, para que te salve a ti, que anoche no pudiste dormir, el diablo te quiso matar y ese marido se va a tomar y por él está tomando, tú no tienes vida. ¿Y cómo que lo voy a salvar a él? Te voy a salvar a ti y después que voy a salvar tu casa. Entonces no le diga a Dios, salva mi casa, sálvame a mí primero y después salva mi casa. Denle un aplauso, Señor, si está entendiendo esto. Aló. O tú quieres que Dios transforme a tu marido y a ti que te lleve el diablo. Aquí. Quizá usted está diciendo, oye, pero ese pastor habla como directo. No, esa es una forma de hablar en Colombia. Tú quieres que Dios, escucha esto, sería injusto que tú eres el que estás buscando y Dios salva a tu marido y que a ti te lleve el diablo. Mejor que te salve a ti primero y después, por medio de la salvación con que te salva a ti, salve a tu marido, a tus hijos y a tus bienes. Primero, dile que está a tu lado, primero es contigo. No es con otro, es contigo. Contigo es primero. Amén. Dios quiere que primero tú tengas paz. Dios quiere que primero tú tengas una sanidad interna, tú, y después tu casa, tú. Dios siempre empieza por alguien, se mete por medio de alguien, y Dios quiso meterse por el lado suyo. Entonces deje de estar pensando en otro y piense primero en usted, que necesita ser restaurada. Y cuando usted sea restaurada, la restauración suya va a restaurar su casa. Dígalo, aleluya, con fuerza. ¿O tiene hambre? Hay que mandar a buscar comida, pastor, para que los hermanos digan aleluya con ganas. ¡Gloria a Dios! Denle un aplauso a Cristo. Agárrale la mano que está a tu lado y le vas a decir esta palabra: Dios nos ama demasiado. Dile, nos ama demasiado. Así que cuando el diablo te diga, dile que te quiten la vida porque tu vida no tiene sentido, dile, diablo mentiroso, a ti Dios no te ama, pero a mí sí. A ti no te salvó, pero a mí sí. Ay, Dios mío, ¿está aquí en este lugar? Escucha esto. Satanás siempre quiere darte a ti lo que a él lo está matando. Como a él lo está matando el odio, él quiere que tú odies. Como Dios no lo ama a él y a ti te ama, él quiere robarte ese conocimiento. Como Dios lo quitó a él y a ti te puso, entonces él quiere también darte ese pensamiento de que Dios no te ama. Y dile, diablo mentiroso, a ti te quitó, pero a mí nunca me ha quitado. Amén. Quiero que se ponga la mano en el corazón y póngase sobre sus pies. Los voy a dejar con ganas de comer más palabras. Escuche esto. Quiero que se ponga la mano en su corazón y le vas a hablar a tu corazón, al centro de tu vida, porque la Biblia dice: toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque ahí es que emana la vida. Escucha lo que va a decir. Desde hoy, todo el mundo, los que están aquí, porque hoy Dios va a empezar a hacer liberación. Hay gente que tienen atadura en su corazón porque se odian, se aborrecen, porque alguien les dijo que era una porquería y que no servían para nada. Y hoy voy a empezar a ministrar liberación en tu corazón. Y quiero que le pongas la mano derecha en tu corazón y vas a decirle a tu corazón: tú eres un profeta hoy. Profeta solamente. ¿Qué significa profeta? El que habla en el nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo: quiero que todos sean profetas. Todos hablen en el nombre de ¿quién? Del Señor. Eso es un profeta. Entonces tú vas a profetizarte a tu corazón en el nombre del Señor. Le vas a decir: corazón. Dígale: corazón. Corazón. Hoy te profetizo. Desde hoy vas a empezar a amarte a ti primero. A ti primero. Primero a mí y después a otros. Hoy toda maldición
a través de palabras mentirosas de que yo no valgo ni un peso, se van, salen de mi corazón, del centro de mi vida, porque desde hoy, soy lo más importante, soy lo más valioso, porque la sangre de Jesucristo está sobre mí, yo valgo mucho, las palabras que me dijeron en mi casa que yo no iba a servir para nada, la tiro a tierra, porque yo soy valiosa. Cristo me miró, Cristo me alcanzó, Cristo es mi Salvador, Cristo es mi amor, Cristo es mi amor. El Dios más grande se fijó en mí porque yo soy valiosa. Él no murió para darme valor, Él murió porque yo soy valiosa.